Esto es Eco Podcast. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Eco Podcast. Yo soy Nina. Y yo soy Vic. Y en este nuevo episodio del podcast vamos a hablarle de algo que seguramente han escuchado, que seguramente también conocen, que es el male gaze. Es como decir la mirada masculina. Y esta mirada la encontramos frecuentemente en películas, series, libros y un montón de referencias donde se retrata a la mujer. Y no solo eso, vaya que no es nada más el hecho de escribir o hablar sobre una mujer desde un hombre y desde una perspectiva completamente masculina, sino que también este término empieza a ser mucho más evidente porque esta mirada pone a la mujer como literalmente un objeto de deseo. Entonces está hecho para atraer al público masculino y para como enfrascar, en mi opinión, a la mujer, ¿no? Porque a final de cuentas está hecha por personas que muchos de ellos tienen como gran renombre y eso tiene una repercusión obvia porque este tipo de visión y este tipo de descripciones sobre la mujer empieza a definir a lo largo del tiempo tanto los estándares, los tipos en los que la mujer, entre comillas, debería encajar y todo este imaginario sobre qué es una mujer, cómo es ser una mujer y esto así como horriblemente viniendo desde la perspectiva de un hombre. Como mencionabas, probablemente lo han visto y esto como que, bueno, va ya un poco a lo estructural de que la mayoría de los directores, de los guionistas, de los escritores que consumimos y que son como de gran renombre son hombres. Entonces al final lo que estamos viendo es que esta perspectiva muy patriarcal, porque yo quiero creer que quizás no todos los hombres van a tener este male gaze, y que hay mujeres también que lo pueden tener, porque me parece más que es como esta visión como patriarcal de interpretar y escribir las cosas. Algo que a mí me molesta mucho es como desde el cine de repente uno puede ver como casi, no sé si te ha tocado ver como parodias en TikTok o en Instagram que hacen esta comparación de un film con male gaze y un film con female gaze o sin male gaze, que lo vamos a hablar también más adelante. Y es lo típico de que es como esta mujer como hipersexualizada, que siempre se ve bonita, aunque supuestamente esté destruida, con depresión o lo que fuera, siempre se ve sexy. Las mujeres siempre se ven bonitas al final. Y algo que a mí específicamente me molesta mucho es cuando hacen biopics, biografías, etcétera, de mujeres y uno lo puede ver, bueno, recientemente pasó con Blonde, que no era una biopic, sino que era la adaptación de un libro escrito por una mujer sobre la vida de Marilyn Monroe. Y el film tenía muchísimo male gaze, muchísimos desnudos innecesarios, que también es una de como de las características del male gaze. Pasó lo mismo en Euphoria, que una de las actrices tuvo que decir como, oye, ¿podrían quitar estas escenas de desnudo? ¿O por qué mi personaje está desnuda en esta escena si es totalmente innecesario? Bueno, tal cual en Chile hay, bueno, no en Chile, sino que hay un director chileno llamado Pablo Larraín, que es hijo de ministros. Eh, y él tiene varias películas reconocidas internacionalmente, porque aparecen actrices internacionales. Él trabajó con Natalie Portman en la biopic, bueno, de la esposa de Kennedy, que se me fue el nombre, oh Dios, es terrible, porque es muy icónica ella. También hace poco hizo con Kristen Stewart la biopic de la princesa Diana y ha hecho otras películas, pero siempre representa a mujeres
en estados de vulnerabilidad y es como, hay un poquito de película en tu male gaze, hay un poquito de película en tu misoginia, porque ¿qué onda? ¿Cuál es eso? Porque a mí me pasa ya, que siento que ya es casi un fetiche el representar mujeres en situación vulnerable, como, ¿qué te pasa? Porque al final se me hace casi morboso, no sé qué opinas tú de esos casos, o si tienes otro que quieras mencionar. Sí, solo para comentar, es Jacqueline Kennedy, que Eso, creo Jackie que Kennedy, sí, perdón. sí. Creo que en esa película sale Natalie Portman, ¿no? Sí, De protagonista. Sí, yo también considero que esto del male gaze no muchas veces se, ¿cómo decirlo? Como que no tiene solo que ver con hombres, también hay mujeres que lo tienen, es verdad, pero lo cierto es que en su mayoría como que hay muchas y podemos nombrar como cualquier tipo de película que siempre trae esto, ¿no? O sea, por ejemplo, películas de superhéroes. Si hay alguna villana o superheroína, tiene que tener un cuerpazo en ropa entallada, defendiendo al mundo en tremendas botas de tacón altísimo y con un escote de muerte, ¿no? Pero claro, ella defiende al mundo. Entonces, como que yo creo que todo esto se encuentra en muchos lados y sí estoy como de acuerdo en esos ejemplos que nos das. Y también donde yo personalmente he detectado como varios ejemplos, por ejemplo, en películas, que también yo creo que están súper, súper, súper relacionadas con el male gaze y también un tanto, o sea, vaya, porque al final de cuentas el male gaze lo que hace es intentar hacer esta figura lo más atractiva posible para los hombres, de acuerdo a esos estándares como preestablecidos, ¿no? Entonces, esto también se ve mucho en películas, por ejemplo, hechas por hombres que tratan sobre parejas homosexuales de chicas, ¿no? Entonces, como en este imaginario de que las lesbianas es un tema súper hot para los hombres, lo hacen como mucho más evidente. Entonces yo siento que muchas veces ocupan esta brecha que hay en que no tenemos tanta representación, de pronto utilizan esto como pretexto para explotarlo y terminan unas películas increíblemente, no sé, historias que, bueno, para no ir más lejos, La vida de Adele, que viene de una novela gráfica hermosa de un escritor queer, que es Jules Maroon, que hace una cosa maravillosa en El qué azul bonito es te un color salió. cálido. Ah, es que es muy, muy, muy lindo y la novela gráfica es preciosa y todo eso se pierde en la película que por más presupuesto que tenga, por más increíbles que sean las actrices, por todo esto, al final fue solamente mostrar escenas larguísimas de sexo, con lo cual yo estoy muy, muy en contra, porque no, al final no somos un fetiche de nadie. Ujú. Y hay muchos ejemplos así, o sea, por ejemplo, también yo estaba muy emocionada, por ejemplo, con ver la película de Desobediencia, em, que también trata Ujú. justamente como de dos chicas en el ámbito judío, que yo digo que la idea era buenísima, como abordarla de esa perspectiva, y al final como que se centra en una escena un poco incómoda de sexo, y como que todo va hacia esto. Y Ujú. es como de claro, no, no sé, como que ese tipo de cosas a mí en lo personal se me hacen como muy molestas y creo que también viene exactamente de lo mismo, ¿no? Como de representar a estas mujeres así, ¿no? Y justo, o sea, como que se ven en muchos lados. Esta película donde sale Leonardo DiCaprio, El lobo de Wall Street, De Wall Street, sí. sí, también, al final, ellas terminan siendo un poco no sé, como accesorios, ¿no? Ujú. Entonces, sí, eso, no sé. Yo creo que hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Sí, no es lo que mencionabas pero el del azul es un color cálido. Es que el director incluso fue acusado de malos tratos por las actrices, lo recuerdo perfectamente, por estas mismas escenas larguísimas, y de hecho lo mismo, el director de Euphoria también, y es como que, eh, o Kubrick, por ejemplo, eh, también como que reciben quejas de malos tratos por parte de las actrices, porque al final también está como en el fondo como esta idea de la explotación casi intrínseca y de repente la gente lo justifica diciendo, ay, ¿por quejarte?
Por ejemplo, yo vi mucho cast de Euphoria, que todo, una última temporada, hay todo un drama con el director y con el productor, eh, donde los actores y actrices reconocen que están pasando como malos tratos en el set, pero dicen es que estamos haciendo arte, lo cual igual es otro tema, pero no me parece coincidencia que justo sean directores los que terminen ejerciendo esta violencia en el set. Completamente. O sea, y la verdad es que a mí también me vienen muchos ejemplos a la cabeza justo de esto, ¿no? Por ejemplo, igual Hitchcock también, o sea, también tiene una historia de que Ujú. hacía que se grabaran una y otra y otra y otra vez, y, si no y luego ya era más como desquite propio contra las actrices. Bergman también, o sea, como que hay varios que justamente como excusándose en que es arte. También creo que muchas veces pasa, y eso es algo, por ejemplo, que yo como que le critico mucho acá en México al cine mexicano, y es que en este afán de querer hacerlo lo más real posible y de querer que se muestre como la realidad que se vive día a día y personas reales, todo esto como enmarcado en la realidad, se utiliza mucho eh, palabras altisonantes, groserías, garabatos, mucha violencia y muchas cosas que en realidad no creo que sean necesarias como fundamentalmente para la historia, pero como en este afán de presentar lo real, lo pone, ¿no? Y claro, las primeras en salir en todo esto siempre son las mujeres, ¿no? Entonces, es algo que creo yo que es importante hablarlo porque cuando son proyectos elaborados por hombre que hasta el momento tienen un gran renombre, al final sí ponen una pauta sobre cómo deben ser representadas, cómo deben ser las actrices, cómo se deben comportar en los sets. Y esto pues también no nada más pasa en el cine, ¿no? O sea, también pasa en la televisión, también pasa en la literatura. Sí, me recuerda mucho el caso de Murakami, que dicen que es el eterno perdedor del Nobel, porque nunca se lo dan, que aquí, que allá. Pero yo he visto mucha gente tal cual justificando que la mayoría de sus personajes femeninos sean como tal cual, como muy objeto, muy decoración, eh, porque es así, así como que eso es lo que está intentando como representar, o esa es la visión que tienen sus personajes, como que sus personajes son machistas, entonces por eso ven a las mujeres así, pero no sé, yo no me lo compro, para mí es una red flag que a alguien le guste Murakami, así como que te guste Bukowski, sé que así no se pronuncia, pero red flags para mí. Ay, concuerdo. La verdad es que, o sea, puedo entender que tú puedes tener completa libertad en escribir un personaje que represente cualquier tipo de cosa, pero yo creo que no puede ser posible que absolutamente todos y cada uno de tus personajes femeninos sean exactamente igual. O sea, yo también quedé súper decepcionada de Murakami. Yo he leído muy poquito de él, la verdad, porque no enganché. Y fue justo leyendo uno de sus libros que también trata como esa temática, que en algún momento se aborda una relación entre dos chicas, que sí fue así como, o sea, no. O sea, de verdad fue inclusive hasta incómodo de leer y por un momento, así un mini momento dije, bueno, quizás sea la traducción, porque eso también suele pasar, que a veces hay personas que más que trabajo de traducción hacen trabajo de edición, y te estoy diciendo a ti, Borges, pero hay muchas personas que suelen hacer como eso mismo, y yo dije, bueno, puede ser esto, así que busqué la versión en inglés y era exactamente lo mismo, dije, no es igual de Ah, incómodo, y luego, o sea, digo, yo no sé japonés, ¿no? Pero fue así como que, por lo menos en esas dos versiones era lo mismo y dije, no, o sea, y luego ya verifiqué que el libro que yo estaba leyendo era una traducción directa del japonés. Entonces dije, no, o sea, no hay pierde aquí, ¿no? No es como que, y no, o sea, totalmente malo, ¿no? Eso no, pero igual ese no sé, no reflejo engancho con eso tampoco. de que no, esto no puede ser así, así como no, debe ser una mala traducción, de que ya, y es como, porque Murakami tiene muchísimo renombre y es como, claro, esa como incredulidad, así como, no, este no puede ser el Murakami que tanto me están vendiendo. Sí, un poco, o sea, un poco yo lo hacía, sí, tiene mucho renombre, pero también porque yo suelo leer bastante literatura asiática y me he encontrado con muchas traducciones que como en este intento de querer venderlo a Occidente, cambian muchas cosas y como que no se, ¿cómo decirlo? Como que no se respetan ciertos
características culturales que yo creo que son indispensables, ¿no? Porque de entrada sabemos que las culturas son distintas. Entonces, como que si igual ya hay cosas que no entiendes, bien se puede poner una nota al pie explicándolo, ¿no? O sea, no es Ujú. necesario cambiar un montón de cosas. Entonces, me he topado varias veces, y esto también puede ser un tema para discutir un momento, pero que hay muchas traducciones de hombres, que yo creo que es un buen tema para un podcast, que están mal hechas de entrada Mm. porque piensan que no está bien escrito, ¿no? Y pasa mucho con literatura asiática. Hay unos, por ejemplo, hay unos, un compendio de poesía que le llaman tal cual como que los traductores poesía erótica, porque habla mucho del cabello y cosas así, pero yo personalmente pienso que al leer el libro la autora jamás busca eso, solo que es un elemento que para ella simbólicamente tiene un gran peso, ¿no? Como que el male gaze está metido en todos lados, Ujú. en cualquier lado, entonces yo dije, bueno, igual, y también puede ser una onda de la traducción, ¿no? Que aquí le quiso poner como más, bueno, acá diríamos como que le quiso poner de su cosecha, ¿no? Le quiso poner más de su Claro. parte, y no, no mal, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esto me recuerda mucho a una situación muy chistosa que pasó hace unos años, que probablemente tú la recuerdes mejor que yo, que es la película Jennifer's Body o Tentación Diabólica, que es protagonizada por la Sí, 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 bellísima claro. Megan Fox y es dirigida por una mujer. Y para quien no sepa, para mí este es todo un icono. Era una película adelantadísima a su época, con un female gaze súper potente. Que es, para quien no sepa, esto se trata de la historia de una chica muy popular, que es Megan Fox, y Amanda Seyfried, me parece que es su apellido, es su mejor amiga y es como nerdy, etcétera. Y ella, que es muy popular, va a una tocata punk y la terminan secuestrando y la terminan como ofreciendo a un diablo o a un sucubo, me parece, eh, de, porque ella dice ser virgen y la sacrifican por eso, porque siempre sacrifican vírgenes, pero ella mintió, entonces como todo el ritual sale mal, y ella termina convertida en un sucubo tal cual, y empieza a matar hombres. De hecho, tiene esta icónica frase de I'm not killing people, I'm killing boys. Y la gente la odió en su momento, porque claro, todo el póster y Megan Fox, todo se vendía mucho de esto de jugar a lo sexy. Entonces mucha gente pensó, uy, voy a ir a ver una película, muchos hombres pensaron, voy a ir a ver esta película, donde solo van a ir a sexualizar a Megan, como pasó en Transformers, y resulta de que no, de que es un demonio, mata hombres, que además tiene una relación media lésbica con su amiga, hay como hay vibes extrañas. Eh, para mí esa es como la mejor historia, me encanta. Y ahora, literal, 10 años después, para mí es una película de culto, estaba adelantada a su época, aguante Jennifer's Body, porque además hay como muchos niveles de crítica desde eh, cómo a ella se le quitó la posición de su propio cuerpo, y hay como, se puede hasta hacer como dinámicas como sobre el aborto, etcétera. Pero me parece muy curioso de que, claro, todo el mundo iba con el male gaze ahí y después resulta de que no. Claro, sí, yo igual la recuerdo y que fue todo un boom el hecho de que saliera, que justamente atrajo un montón de vatos, de chicos, para verla, justamente por esta premisa de que eran dos mujeres súper sexys, ¿no? Besándose, así como making out ahí, y terminó siendo algo completamente distinto. Como que creo que eso se repite mucho igual en estas historias y que tiene mucho que ver, o sea, yo sé que se hace en todas las edades, pero también como que muchas historias que están dirigidas hacia un público joven son todavía más de ese tipo, ¿no? Y justamente creo que ahí es donde está, pues, la cuestión, porque al final son, o sea, siguen siendo personas en formación, ¿no? Y como que toda esta información tal cual que les llega sobre cómo es, cómo debe ser y todo, que en realidad creo que cada vez se cuestiona más eso, lo cual me da muchísimo gusto y que ya, si ves cualquier tipo de película, como que ya las personas como que empiezan a ser más críticos respecto a lo que están recibiendo y a lo que ven, y que igual ya no se tragan tan fácil ese, como esas imágenes,
Y como que también, por eso yo digo que estoy como en contra en este sentido cuando son películas que tratan a la comunidad lésbica, porque es como tenemos súper poquitas oportunidades realmente como para ser bien representadas y de pronto es así como que viene una premisa buenísima, pero no, ya, como que le echan a perder. Claro, ¿no? Y aparte en Desobediencia, a ver si participa la Rachel Welch, creo que es Ajá, la... y Rachel Sí, que de nuevo son ay, sí que es hermosa, y Rachel eso, McAdams, aparte, bueno, aparte de que son muy bonitas, son actrices muy buenas, entonces muy buena, sí. literalmente las ocupan solo para eso, porque son dos mujeres bonitas besándose y es como, son actrices geniales y no las aprovechan. Sí, Entonces, justamente. como, Y te digo, o sea, la historia en realidad tiene una muy buena premisa. O sea, yo fui muy, o sea, de verdad dije, no, o sea, por fin, ok, va a ser un dramón, ok. Pero como que de repente como que siento que hay un montón de cosas innecesarias y que igual no pasa así en otro tipo de películas. O sea, si hay escenas sexuales no duran así como 15 minutos. O sea, igual es una exageración, pero no va por ahí, o ese no es el punto principal de la historia. sí, absolutamente. Igual está todo este tema de que uno podría pensar que la evolución, por lo contrario al male gaze, es el female gaze. Y la verdad, yo por un lado lo estoy viendo en un sentido de que hay más directoras bueno, yendo a grandes carteleras, a grandes festivales, etcétera. Pero también siento, y se ha levantado un poco en internet, que ahora está esta versión como más, eh, no sé cómo decirlo, pero estandarizada de cómo es lo femenino, que es como lo que hablamos también la semana pasada, que al final el female gay se ha vuelto casi como ser esta mujer ninfa del bosque, perdida en mitad de la nada, con el pelo larguísimo y una falda larga y viviendo de la tierra, que es como para mí una imagen muy como de mujer pre-rafaelita. Que puedo dejar en el post de correspondiente a este capítulo cómo se ven, pero al final siento de que si bien no me extraña que esto suceda, de que ahora como esta visión como hiperfemenina que se presenta sea lo que esté tomando, pero también siento que es como, ojalá quizás se pudiera como encontrar algo más neutral. No sé qué opinas tú de eso. Sí, coincido contigo, pero también creo que se están presentando oportunidades que hace por lo menos unos 10 años atrás no se tenían. Y creo que igual hay ejemplos de directoras que lo han sabido aprovechar. Y yo también, a mí también me llama mucho la atención como esa imagen y e igual un poco como el cambio de roles, que justo lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De que ser esta chica como tan femenina y eso, como que eso era lo cool, y que ahora como ser la niña como weird, super geek, es la onda, ¿no? Entonces como ese tipo de, al final, estereotipos, creo que pues al final como que prevalece, ¿Te pero refuerzan? sí, justamente. No sé, como que creo que igual hay que esperar un poco más de tiempo como para ver cómo evoluciona esta forma de presentar a los personajes, que creo que hasta cierto punto sí ha ido mejorando en esa perspectiva. Entonces, también, por ejemplo, pasa no solamente la representación femenina, sino, por ejemplo, que igual en representación masculina, cuando está escrita por una mujer, como que empiezas a ver otro tipo de características en los personajes y Justo quería tocar este tema. dale, pues, dale. No, 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 continúa, continúa, yo comento sobre lo que tú digas, pero sí, qué Sí, bueno que lo sacaste. porque también, o sea, también sé que hay, justamente, hay cuántos personajes literarios no hay del bad boy y del chico malo que se arrepiente y que va y todo esto, pero también empiezan a surgir otros personajes que no cumplen con eso y que de igual forma son personajes increíbles, súper bien hechos, o sea, que tienen como una evolución a lo largo del libro, o sea, que da hasta gusto leerles y que igual vemos como otra cara de esos personajes que no se veía antes, y aunque lo escribieran mujeres.
Entonces creo que también esta apertura y el hecho de que haya más mujeres visibles escribiendo, porque siempre hemos estado escribiendo a lo largo de la historia, ayuda a tener como esa gama mucho más amplia de personajes. Y de hecho ahí tocaste, de nuevo, yo lo quería comentar, que es casi ya, para mí como que se escapó de la literatura y se ha vuelto un concepto, que de repente quizás es muy de mi generación, muy en sí, pero esto de un hombre escrito por una mujer, como reading by a woman, y de repente yo lo veo como halago hacia hombres reales, así como, no sé, por ejemplo, actores. No sé, Timothy Chalamet fue escrito por una mujer. O algunos idols, por ejemplo, que se ven como muy caballerosos, pero son como masculinos. Y básicamente es eso, como que se ven hombres decentes, pero también son como sensibles y todo. Se les dice, es que parece escrito por una mujer. Y lo que me encanta de eso es que es un halago. Me encanta que sea un halago. Siento de que hace tanta justicia y como históricamente, uno, el hecho de que lo haya escrito una mujer sea bueno, y segundo, que se ocupe como halago, porque hace referencia, por lo menos lo que yo he visto, a solo características positivas, así como un hombre que te respeta, que es romántico, que es como un caballero y que es como sensible, así como gentle. Em, pero no sé si tú lo has visto también, yo lo he visto por montones. Sí, sí, totalmente. Y también creo que es un halago que digan eso y que lo digan en buen sentido. Porque pues igual, ¿no? Como que cuántos años, cuánto tiempo se ha tratado a todo lo que hacemos las mujeres como mal hecho, a medias, no a la medida, que no da la talla y toda esa información. Y también un poco igual me sorprende, no que la reacción sea positiva, sino que haya tenido que pasar todo eso para que el hecho de que estén describiendo a una persona con sentido común, como se espera que sea, educado, sea algo como decir, ay, wow, no, qué increíble, cuando no, en teoría todos deberíamos Sí, ser así. la barra está tan baja. Sí, El o sea, estándar está en el suelo. Creo que pero eso ya siento que es otro tema para hablar en otro momento de los bajos estándares que sí, hay hacia claro, los hombres. totalmente. Daría para varios episodios de podcast. Ah, Pero bueno, la realidad es que yo creo que ninguna de las dos quitamos como el hecho de que hay muchas películas que ahora son consideradas clásicos, que están hechas por hombres y que tienen todo este male gaze súper como bien marcado, pero igual creo que aún quedan un montón de cosas por venir de parte de las mujeres y que ahí va a estar más bueno todavía, porque como que cada vez hay más apertura y creo que como ahora es mucho más común toda la diversidad que existe, como que eso también abre un montón de posibilidades y bueno, como lo he comentado en episodios anteriores, eso hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día que hace 10 años yo pensé que no eran posibles. Entonces, como que igual sé que no han sido cambios de un día para otro y que el momento actual viene de la lucha inmensa de muchas personas atrás, de muchos otros, o sea, de verdad, como de decenas de años atrás, que vienen luchando y dándole con todo. Pero sí creo que en esta época, y también yo lo atribuyo completamente a que ahora la información es mucho más fácil de llegar, cosa que tiene sus cosas, su lado bueno y su lado malo, pero ha permitido que como que más información y más cosas de verdad se planten en la mesa y se discutan y se dialogue sobre eso. es que precisamente amena todo lo que dijiste. Eh, y yo lo último que quería como mencionar, como para poner como en relativo al male gaze y al female gaze, que es algo que personalmente yo siento muy curioso, que es que aunque pareciera que el male gaze eh, igual habla sobre los sentimientos, pero siempre es en el sentido de una mujer desesperada, así como llorando y destrozada, que por ejemplo se puede ver más allá de las películas que mencionamos, como en Gambito de Dama, que fue dirigida por un hombre y se nota muchísimo.
porque en el momento donde la protagonista está literalmente en una espiral de adicción y depresión, se maquilla a mitad de la nada y se ve regia estupenda. Como yo así, yo en mis episodios depresivos, yo así no me veo. Claro, y aparte Entonces, como, igual ella así como, sí, o sí, o sea, se ve increíble, ¿no? sí, o sea, bueno, Anya es hermosa, pero en fin, eso es otro tema. Eh, pero al contrario, cuando de repente uno puede encontrar en las películas dirigidas por mujeres una sensibilidad mucho más como completa, como por ejemplo Red, que me parece una película increíble, porque aparte pone en juicio, bueno, pone en jaque también el tema de la interculturalidad, de la migración, de todo, que a mí me parece una película no solo eh, que tiene como, se escapa de este male gaze, sino que además tiene, la mayoría de los personajes son mujeres, y hay una diversidad en lo que es ser mujer, etcétera. Entonces yo creo que aparte de lo que tú mencionabas, que es que eh, yo creo de que ahora es algo que se va a empezar a ver, a pesar de que antes también había directoras como la grandísima Sofía Coppola y su maravillosa biopic de María Antonieta, Chef Kisses. Eh, y eso de que está por verse y hay que seguir consumiendo y apoyando el arte de mujeres para seguir que está viendo y tratar como de no caer en el male gaze y no confundir como eh, como ser una mujer como sexy no está mal, porque a veces la gente dice eso, es como, ay, es que el male gaze sexualiza a las mujeres y por eso es malo, entonces como sexualizar a la mujer no está mal. No, lo que está mal es cosificar a la mujer, es tratarla como un mero objeto sexual. Bajo ningún concepto, lo contrario al male gaze va a hacer que una mujer no sea fea o no sea atractiva. No pasa por eso, sino pasa en cómo se representa y en la profundidad que tienen los personajes. Entonces, que sea, no sé, una femme fatal o una bombshell, eh, no significa que ese personaje no tenga más profundidad o no sea, no tenga más cosas que ser solo una cara bonita. Al final, ese es el tema, porque de repente, quería aclararlo porque de repente se pone mucho en tela de juicio de que como que esto está en contra de que las mujeres sean sexys y no va por ahí. No, totalmente, no, no es eso, pero como que creo que justamente, aunque ha sido algo que yo estoy segura de que por mucho tiempo las mujeres nos hemos venido preguntando sobre, yo solamente soy un objeto de decoración, solo soy esa mujer que va al lado del gran hombre y etc, etc, etc. Creo que justamente es eso, ¿no? Que sí, una mujer puede ser increíblemente sexy, puede ser completa y totalmente dueña de su sexualidad, pero no es un objeto, no es un accesorio, no es porque al final no nada más es esto de que eres el accesorio de un hombre, sino además con todo este rol de cuidar, de que tú aparte le impulsas y le ayudas, ¿no? Entonces refuerza un montón de conductas que son súper problemáticas y súper violentas para la mujer. Y justamente ahí es donde entra la crítica, porque estas películas que después, o libros que resultan ser sumamente masivos, llegan a muchísimas personas y toda esta información termina en el imaginario de. Entonces, de ahí Ujú. también que sea tan importante la representación, porque si es algo que está representando todo el tiempo, que se está mostrando por todos lados, tendemos a normalizarlo, ¿no? Y hay cosas que son increíblemente violentas que no deben normalizarse y que a veces ya Sí. ni siquiera nos los preguntamos, no nos los cuestionamos. Entonces yo creo que justamente ahí está la diferencia, ¿no? No, no como bien lo dice Mina, no en que una mujer no sea sexy o no use la ropa que quiera o no quiera andar todo el día en su casa en lencería como guste, sino en qué la llevó a mostrarse así en esa película, qué papel tiene ahí, qué tan relevante es. Y también como que para eso bueno, hay como un montón de estudios al respecto y hay hasta un test, ¿no? Que te dice un Sí, poco sobre la representación femenina, ¿no? Y que hay un montón de películas que, repito, han sido así como súper galardonadas, súper conocidas y donde la mujer solo está ahí de, literal, adorno. sí, sí. El test, para que no sepa, el test de Bechdel
y que no mide calidad, que mucha gente dice, ay, pero la película igual es buenísima. Sí, puede ser buenísima, pero que dos mujeres no hablen o hablen solo sobre un hombre, a mí ya me hace sentir incómoda, que eso es lo que mide el test, para quien no sepa. Claro, que igual Pero después publicaremos algo al respecto en sí, en Instagram para que lean más al respecto por si no lo conocen. Pero justamente, o sea, puede ser una película así como ganadora de todo el mundo, pero igual a mí me desanima exactamente lo mismo. sí, es que yo creo que esto en un momento lo dije, de que no existen historias reales donde no estén involucradas las mujeres, porque somos la mitad de la población. Es imposible que cuentes una historia y que ninguna mujer intervenga. Es simplemente poco realista, porque incluso si es, no sé, una fraternidad de hombres, tienen madres, no salieron de la nada. Entonces, va un poco a eso de que yo considero imposible contar incluso una historia de guerra donde solo hayan hombres, es imposible que no intervengan mujeres. Claro, no nacieron de generación espontánea. O sea, hay una mujer Exactamente. siempre. Sí, Sí. totalmente de acuerdo. Y quiero aprovechar igual lo que mencionabas tú del Instagram para aprovechar de cerrar el capítulo y recordarles que tal cual van a encontrar un post sobre este capítulo en el Instagram, que es eco-podcast-eco con CH, donde nos pueden comentar sus experiencias y qué películas les gusta a ustedes, que incluso que tengan male gaze, hay películas que tienen male gaze que me gustan, que tengan female gaze, o qué opinan ustedes sobre todo este tema. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que tú, Vic, tengas una muy buena semana. Adiós. Adiós. Esto fue Eco Podcast.